Listo, chicos. Buenas tardes, como les decía. El día de hoy vamos a hacer la sesión número 7. El tema estática, parte uno. Digo, lo pongo esta palabra porque vamos a tener otra sesión también de estática, pero otros temas más avanzados, ¿no? Mi nombre es William Quispe y bueno, empecemos con desarrollar los ejercicios. Bueno, antes, como una introducción, siempre acostumbro poner las fórmulas o las relaciones que vamos a utilizar. Una vez más, ustedes se pueden dar cuenta, los triángulos notables. Es tan importante esto de los triángulos notables, ya desde aquí, ¿no? Para muchos temas, porque son ángulos conocidos, ángulos que ya se puede determinar sus catetos, las cuales nos van a servir para descomponer fuerzas, como han visto en vectores. Y bueno, eso va a ser su utilidad sobre todo ahora. A ello se agrega esto, ¿no? La primera ley de Newton, ley de la inercia. ¿Qué dice eso? Que todo cuerpo permanece en su estado a menos que actúe otra fuerza. Entonces, o en reposo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, podríamos decir que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y esto se descompone en dos, ¿no? Fuerzas en el eje X, vamos a tomar así, ¿no? Este va a ser el eje X y el eje Y. Solo vamos a trabajar en 2D, no 3D, en el eje Z, ¿no? Y el Y, ¿sí? Entonces, en ambos casos, la sumatoria va a ser igual a cero las fuerzas, ¿sí? Eso, bueno, es lo que indica la ley de Newton, la primera ley de Newton, ¿no? Va a ser clave, entonces todas las fuerzas vamos a igualar a cero, ¿sí? Es la clave de la estática, que todos los cuerpos deben estar en equilibrio, ¿no? Luego, bueno, también para no tener problemas al momento de la explicación, vamos a utilizar la unidad de medida de la fuerza, porque los vectores, que digo, la estática trabaja con fuerzas, ¿no? Hay un peso y un peso es una fuerza. Va a haber otras fuerzas externas que van a actuar, entonces todos son fuerzas. Entonces, la unidad de medida que vamos a trabajar en los ejercicios es Newton. Y un Newton es igual a 1 kilogramo por metros por segundo al cuadrado, ¿no? En realidad podría ser así, ¿no? Masa por aceleración, ¿sí o no? El kilogramo es de masa y metros sobre segundo al cuadrado, esta es de aceleración, ¿no? Ya esta es una pequeña parte de la segunda ley de Newton, pero vamos adelantando y vamos a utilizar muchísimos, ¿sí? Entonces, la unidad de fuerza es Newton, N, mayúscula. Bueno, hay otra manera también, se utiliza el DINA, el cual es con gramos, ¿no? Gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Pero, bueno, en los ejercicios que voy a presentar, no vamos a utilizar DINA, ¿sí? De manera que ustedes tengan un poco de conocimiento, lo opuesto. Listo, entonces, bueno, tomando estos puntos, estas consideraciones, empecemos con los ejercicios. Ejercicio 1 dice, determina el módulo. Chicos, saben a qué se refiere cuando dice módulo, ¿no? Hemos explicado en la clase anterior. De la tensión de la cuerda 2. Esta es la cuerda 2. Si la polea tiene el peso despreciable, esa polea, vamos a despreciar su peso, y el bloque pesa 300 newton. Quizás no he explicado bien esa parte. Peso y masa son distintos, ¿sí? Cuando dice peso, se refiere a la fuerza. Entonces tendríamos que multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad. Y eso va a ser el peso de un bloque. En este caso nos dice 300 newton. Y su unidad obviamente va a ser newton. La masa, ese es muy conocido, ¿no? Solamente va a ser en kilos, en otras unidades, ¿no? Directa. ¿Ya? Ese es un detalle importante, muchas veces se confunden, ¿no? Entonces, lo más clave, la clave de la estática es hacer bien el diagrama de cuerpo libre, DCL, ¿sí? ¿Qué significa hacer un diagrama de cuerpo libre? Aislarlo solo esto, o aislarlo solo esta parte, ¿sí? En el cual, ¿qué tiene que cumplir? El equilibrio, ¿no? Las leyes de la primera ley de Newton, que decía que la sumatoria de fuerzas en ambos ejes es igual a cero. Aquí y aquí, o en cualquiera de los dos, ¿no? En ambos debería cumplir. Entonces nosotros empecemos con esto, ¿no? El bloque lo separamos, solo esa partecita, aquí está, ¿no? Ustedes pueden ver ahí. Listo, analizamos. Este bloque tiene un peso, así que el peso es donde se ubica en el centro de la gravedad, posiblemente sea este. Y el peso va hacia abajo, ¿no? Por efecto de la gravedad. Bueno, también vemos dos cables que están aquí. Y es lo que justamente nos
nos pide hallar. Entonces, estos cables se puede decir que son iguales, ¿sí? Al mantener esto en una forma de equilibrio, ¿no? A ver, para que me entiendan por qué lo estoy considerando iguales. Si no serían iguales, el bloque estaría así, ¿no? Echado a un lado o echado al otro lado. Entonces, eso ya no es parte de la estática, ¿no? La idea es que se mantenga ahí, en equilibrio, como se observa en la figura. Entonces, para que se mantenga en equilibrio, ¿cuánto debería ser la tensión? Es lo que nos pide. Entonces, las tensiones van a ser iguales. A esa tensión lo estoy denominando tensión 2. Van a ser iguales. Entonces, ya tenemos un diagrama, ¿no? Hacemos, bueno, con la primera ley de Newton, aplicamos esa, que la sumatoria de fuerzas en el eje Y o en el eje de las ordenadas, como ustedes quieran decirlo, o en el eje vertical, tiene que ser igual a cero. Entonces, ¿cuáles son esas fuerzas? Tenemos que sumar todas esas fuerzas, ¿no? Un detalle importante que ya lo hemos hecho en la clase anterior, que estos son vectores, ¿no? Lo estoy representando con vectores, que nos indica que este cuerpo va a deslizarse o va a querer irse hacia abajo y estas tensiones hacia arriba, ¿sí? Entonces, cuando son hacia arriba, son positivos, ¿no? En realidad es esto, el plano cartesiano, ¿no? Ustedes saben que en esta zona es positivo, todos están positivos. Acá están también los positivos, ¿no? Acá son los negativos y de esta manera también son los negativos en el eje X y en el eje Y. Yo creo que todos tienen conocimiento de eso. Así que, bueno, por alguna circunstancia lo estoy repitiendo. Continuamos entonces. Ya teniendo en cuenta eso, vamos a hacer esto, ¿no? La sumatoria de fuerzas en el Y va a ser igual a 0. La tensión 2, que ustedes pueden ver, ahí está, es positivo hacia arriba, más el otro, ¿no? Que son 2. Son dos tensiones. Oh. Menos 300. El peso va hacia abajo. Dice que es 300, así que lo estoy poniendo menos 300. Entonces de ahí despejamos el T, ¿no? Acá me faltó un 0, me comí, perdón chicos. 2T igual a 300 sería, ¿no? Entonces la tensión 2 va a ser igual a 300 entre 2, que esto pasa a dividir al otro lado. Entonces 300 entre 2 va a ser 150. ¿Qué unidades estamos trabajando? Newton. Entonces la tensión 2 va a ser 150 cada uno, ¿sí? Cumple, ¿no? Se anulan ambas fuerzas y va a cumplir la ecuación, que la sumatoria de fuerzas en el Y en este cuerpo va a ser igual a 0. Muy bien, acuérdense chicos que la tensión 2 vale ¿cuánto? 150. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Mejor dicho, bueno, me parece que queda ahí el ejercicio, ¿no? Ya está, ya lo hemos hallado, ¿no? Vamos a ver. Nos pedía la tensión en 2. Si alguien me pregunta cómo lo hallo la tensión en 1, bueno, se tendría que hacer un diagrama de cuerpo libre de este, ¿sí? De la polea. ¿Qué hacemos con la polea? Consideramos esto como si fueran hacia abajo, son pesos, ¿no? Para que se anulen, en realidad. En este cuerpo lo consideramos hacia abajo, la tensión, ¿ya? Entonces esta tensión conocemos que es 150. Este también 150. La polea no tiene peso. Y bueno, la tensión 1 sería que, ¿no? Entonces tendríamos que hacer, ya conocemos, así va a ser la tensión 1. Ya conocemos, hacemos fuerzas en Y, conocido, igual a 0, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, bueno, sería todo eso, ¿no? Y va a salir, ¿cuánto la tensión 1? 300, a simple vista, ¿sí? Lo pueden hacer también de esa manera. Y bueno, por el tema del tiempo, vamos a pasar al ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, si el joven mantiene el bloque en reposo ejerciendo una fuerza de 50 newton, determinar la masa del bloque, considera las poleas lisas y masa despreciable. La gravedad dice que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué hacemos? Como siempre, ¿no? Es importante hacer el diagrama del cuerpo libre. Es la clave del éxito en estática. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál podemos empezar? Bueno, alguien me dirá, ¿no? Y si quiero hacer de esto primero, puedes hacerlo, no hay problema. Y si quieres esto también, o esto, ¿no? Pero la idea es siempre empezar de un extremo, porque ya vas recopilando datos y vamos allá, ¿no? Entonces yo estoy empezando acá, del bloque. Entonces, ¿qué va a tener este bloque? Hacia arriba, ¿no? Aquí tiene una tensión y un peso, ¿no?
ese peso nos da, que es 50 newton, no nos da. Es lo que nos pide hallar. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí en este no hay sumatoria, que digo, no hay fuerzas en el eje X, absolutamente nada, como en el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces va a ser sencillo, solo hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. T1, la tensión 1, lo estoy considerando eso, tensión 1, cualquier nombre se puede poner, menos el peso del bloque, es lo que nos queremos determinar. Entonces va a ser negativo, ¿no? Al menos, y todo eso va a ser igual a 0. Entonces despejamos esto, ¿no? Tensión 1 va a ser igual, dice, al peso. Acuérdense de esto, chicos. Entonces la tensión en esta zona, es igual al peso del bloque, ¿sí? Muy bien. Con ese dato pasamos a la siguiente diapositiva. Hacemos el diagrama de cuerpo libre de la polea, de este, chicos, ¿ya? Entonces, va a ser como, aquí va a haber, aquí está, ¿no? No sé si, ahí está. Ahí están las tensiones, ¿no? Tensión 2, a eso lo estoy considerando, hacia arriba. Y esto, chicos, ojo, cambia de sentido en la polea, ¿sí? Hacia abajo, tensión 1. Pero esta tensión 1, ¿cuánto era, chicos? Era igual al peso que hemos determinado con el diagrama del cuerpo libre anterior, del bloque. Entonces, ¿qué hacemos? Sumatoria de fuerzas en el Y, lo consideramos primero así, ¿no? Tensión 2 más la tensión 2, porque son los dos, y ya les he dicho porque son iguales, menos tensión 1, ¿no? Que va a ser hacia abajo, va a actuar. Entonces, igual a 0. Estos dos veces la tensión en el 2 es igual a la tensión en 1. Y la tensión en 1 aquí es igual al peso, que hemos determinado en el anterior diagrama de cuerpo libre. Entonces, bueno, acá lo estoy cambiando, ¿no? De sentido, acá se puede hacer eso, ¿no? Lo estoy trayendo al primer miembro y esto lo estoy trayendo al segundo miembro. Ahora, aquí es igual al peso. Les he ratificado la primera diapositiva. Es igual a la masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí? El peso del bloque. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos así. Lo que nos pedía es la masa. Entonces, la gravedad nos da como dato que era 10 metros sobre segundo al cuadrado. No lo estoy poniendo aquí para hacerlo rápido, ¿no? Entonces, 10, el dato de la gravedad, 2 veces la tensión en 2. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos el m, ¿no? Tenemos los datos de esta manera. 2 es igual, que digo, m, la masa va a ser igual a 2 veces tensión en 2 entre 10. Ahora Ale me dirá, ¿qué pasó? ¿Por qué lo pone 50? Muy bien, chicos. Quiero explicar eso. A ver, análisis. Este señor dice que ejerce una fuerza de 50, ¿sí? Lo jala con 50. Entonces, esa sería la tensión en esta cordita, ¿sí? 50. Aquí no hay ninguna fuerza, así que se va a mantenerse. Aquí, entonces, ¿cuánto va a ser la tensión? Va a ser lo mismo, 50, chicos. Porque no interviene alguna fuerza alguna, ¿sí? 50 va a mantenerse. Si mira, ustedes pueden ver, este es lo mismo, 50. ¿Y esto cuánto va a ser? 50 también, porque este está en equilibrio. Así que 50, 50. ¿Sí? Entonces, esta tensión 2, que ustedes pueden ver, y que está aquí, ¿cuánto va a ser? 50. ¿Me entendieron esa parte? Bueno, quiero que me entiendan esa parte. Va a haber muchos ejercicios que van a tener eso. Este señor jala con 50, con una fuerza de 50, entonces la tensión es 50. Aquí no existe alguna fuerza que ejerza, que cambie, ¿no? La tensión. Entonces se va a mantener aquí 50. Y porque está esto en equilibrio, o debería estar en equilibrio, esto también debe ser 50. ¿Sí? ¿Me entienden esa parte? A ver, ¿podrían confirmarme por el chat? Vamos, chicos, por el chat. Chicos, no sé, hermano. Perfecto, Nina. Nina, perfecto. A ver, Ale. Perfecto, Esmeralda. No. Muy bien. Entonces, hasta ahí todo claro. ¿Sí? Entonces, por eso lo estoy poniendo 50. La tensión 2, de acá se saca, que es 50. ¿Sí? Entonces, acá va a ser, ¿no? La masa va a ser 2 veces la tensión en 2 entre 10. Entonces, reemplazo por 50, que es la fuerza que ejerce este señor, o la tensión en esto, que es lo mismo. 2 por 50 es 100 entre 10. ¿Cuánto va a ser esto, no? Anulan los ceros. 10 entre 1, 10. ¿Qué unidades? Va a ser kilogramos, porque lo estoy trabajando tal como es, ¿no? En unidades del sistema internacional. ¿Sí? Entonces la masa va a ser 10 unidades. Su masa, este bloque. La masa. Ahora el peso, ¿cuánto va a ser entonces? 100 newton. ¿Por qué digo 100 newton? Porque tengo que multiplicar todavía por la gravedad. ¿Sí? Entonces lo que nos pedía es esto.
Muy bien. Hemos llegado a la respuesta en ese ejercicio, entonces pasamos al siguiente. Este es un poco más complicado, ¿no? La 3, porque vamos a trabajar ya no solo en el eje Y, sino en el eje X también. Dice, determinar la masa del bloque, aquí, otra vez nos pide la masa de esto, ¿sí? La masa, no el peso, la masa, dice, chicos, cuidado. Si la fuerza F, que mantiene el equilibrio del sistema, es 120. Esta fuerza es 120. Muy bien, ¿qué hacemos? Diagrama de cuerpo libre. Cuando vean ejercicios de estática, siempre primero hagan diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Diagrama de cuerpo libre del bloque. En realidad acá solo se puede hacer del bloque, no se puede hacer acá. Bueno, o quieres hacer de aquí, pero no vas a obtener nada, ¿no? Aquí es la idea es aquí obtener la masa, porque la masa, ¿de dónde podemos obtener? Que el peso, ¿no? Y el peso es igual a la masa por gravedad. Entonces de acá se puede despejar la masa. Entonces si haces acá el diagrama de cuerpo libre, no te va a servir de nada, ¿no? Vas a tener la tensión, y acá quizás una reacción, claro, nada más. En realidad no hay nada, no es necesario hacer eso, ¿no? Sería irresponsable poner eso. Entonces hacemos en el bloque. Ustedes pueden ver, la fuerza está a este lado, el peso siempre es hacia abajo, y la tensión es en ese sentido de lo que está expresándose. Y ahora qué irá, ¿no? Este está inclinado, 50. ¿Por qué lo pongo 53 grados? Porque ustedes, chicos, lo voy a prolongar. Aquí va a dar, ¿cuánto? 90 grados. Entonces, el ángulo, el complemento, el 37, ¿cuánto es? 53. Por eso lo estoy poniendo 53 grados. ¿Sí? El ángulo de complemento. No me estoy inventando esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Este T, la tensión, ¿en cuál de los dos está? La pregunta, ¿no? Bueno, a eso viene, chicos, la clase anterior. Acuérdense de la clase anterior que hemos hecho de vectores. ¿Qué decía eso? Que si tenemos una fuerza así inclinada con una dirección, era un vector eso, es un vector en realidad esto, tenemos que descomponer. ¿Cómo va a ser entonces esto? En el eje X y en el eje Y, ¿no? Entonces la resultante va a ser esta T, pero nosotros no queremos la resultante, sino queremos sus componentes en el TX y en el TY, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? A ver, ¿me confirman? A ver, a ver. Uy, tengo nuevos alumnos. De la clase anterior creo que está Valeria. No sé si estaba Valeria en la anterior. ¿Se entiende esa parte? Valeria, ¿podrías confirmarme? Ya, voy a suponer que sí. Perfecto, Valeria. Ujú. Gracias, y bueno. Sharon, no se dice, ¿no? Un pedido. A ver, lo que estaba diciendo, o lo que hemos hecho en la clase anterior era los vectores, ¿no? La tensión está inclinado, chicos, con un ángulo de 53 grados. No está recto. Entonces, en estática nos dice que solamente podemos hacer fuerzas en Y y fuerzas en X. No dice que podemos. Bueno, se puede utilizar esto, ¿no? Pero tendríamos que tener todo esto. Esto debería estar inclinado, esto también debería estar inclinado. Y sería un problema. Entonces, tenemos que convertirlo esto en el eje X, en el eje Y. Entonces, ¿cómo era eso, no? Los vectores. Esta es una resultante. ¿Y a qué es igual esta resultante? ¿Cómo podemos reemplazarla por otros vectores? A esta, ¿no? Lo que se ve. En el eje X, vamos con la flecha y hacia arriba subimos con el TY. ¿Sí? ¿Van a ser valores distintos? Van a ser valores distintos. Y este sería la resultante. ¿Y la resultante qué era igual, chicos? A la raíz de sus componentes, ¿no? Tx cuadrado más ty cuadrado. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces, si ustedes pueden comprobar, va a salir de esa manera, ¿ya? Entonces, esa era la explicación de la anterior clase. Si tenemos un vector inclinado, tenemos que convertirlo bueno, tenemos que descomponerlo tanto en ambos ejes, ¿no? X y Y, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Descompresión del T, de la tensión. T en X, T coseno 53. ¿Por qué le estoy poniendo coseno 53, chicos? Por esto. ¿Ya? Vamos a ver.
por trigonometría, ¿no? En el X, ustedes saben, va a ser T esta por coseno de 53. ¿Ya? Por trigonometría, ¿no? Y el otro va a ser T por seno de 53. Lo estoy descomponiendo. ¿Sí? Cosa ¿por qué lo bueno, alguien mira, ¿no? Pero, bueno, ¿de dónde saca eso? Podremos comprobarlo, ¿no? La T, ¿a qué debería ser igual? A raíz de ambas componentes. Entonces, la primera componente es coseno de 53 y todo eso al cuadrado sería, ¿no? Cuadrado más la segunda componente, T seno de 53 y todo eso al cuadrado. Bueno, y diría eso es casi imposible de hacer. Bueno, tranquilidad, ¿no? ¿Qué hacemos? El t cuadrado lo sacamos afuera, ¿no? T cuadrado. Y acá adentro va a quedar, ustedes ya, bueno, pueden resolver de manera calmada. Coseno 53 al cuadrado más seno 53 al cuadrado, todos esos dos. Entonces, chicos, ¿se acuerdan ustedes, no? Si tenemos el coseno de un determinado ángulo más de coseno al cuadrado de 53 más coseno al cuadrado de 53, ¿cuánto es, chicos, por trigonometría? 1, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedaría esto, ¿no? Raíz de t cuadrado, raíz de t al cuadrado, ¿no? Entonces, el cuadrado se anula con esto y cumple esta función, ¿no? Que t va a ser igual a t. Por eso se despeja, ¿no? En realidad. Ya están deducidas esas fórmulas, ¿sí? En trigonometría. Muy bien, entonces eso es lo que estoy aplicando acá, chicos. ¿Ya? En el eje X va a ser t coseno 53 y en el eje Y t seno 53. Es un tema de circunferencia trigonométrica, creo que no me acuerdo muy bien. Sí, es el tema que se hace en trigonometría, ¿no? Entonces ya tenemos estos descompuestos ya. Al final nos va a quedar así nuestro diagrama de cuerpo libre. Ustedes pueden ver. Ya no tenemos una inclinada acá. Esto ya no lo consideramos, esto ya no. Solo a estos, ¿no? Lo están reemplazando estos a esto, al que teníamos ahí. Al cual va a ser T coseno 53 y el otro T seno 53. La fuerza en 120 y el peso hacia abajo. ¿Sí? Muy bien, entonces aplicamos primero. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. En el eje X, ¿qué tenemos? Solo esto, ¿no? Este de 53, T coseno 53, que es positivo a este lado, menos porque es esta, ¿no? Menos el sentido de esto, entonces menos 120, igual a 0. Entonces de ahí despejamos, bueno, el 120 pasa al otro lado como positivo, y bueno, la tensión podemos hallar, ¿no? Coseno 53, ¿cuánto es, chicos? Por las tablitas. A ver, de la primera diapositiva les he presentado, ¿no? Entonces coseno 53 es 3 quintos, es conocido el ángulo. Por eso se les denomina ángulos notables. Entonces, ¿cuánto va a ser? 3 quintos, ¿sí? Entonces, 120, bueno, pasando esto a multiplicar y el 3 a dividir, ahí está, ¿no? Entonces nos va a dar 600 entre 3. 600 entre 3 nos va a dar 200. ¿En qué unidades estamos trabajando? Newton. Entonces la tensión, esta tensión va a ser 200. Nos pide, bueno, ya tenemos la tensión. ¿Nos pide la tensión? No, nos pide la masa del bloque. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos la otra condición, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Qué hacemos? En el eje Y buscamos, esta es una fuerza, ¿no? Esta fuercita que está yendo hacia arriba va a ser positivo. T seno 53 positivo, menos el peso del bloque, ¿no? Va hacia abajo. Entonces, ¿qué hacemos? T lo colocamos 200, que viene de esta. Ahí está, vale 200 la tensión. Seno de 53, ¿cuánto es? Es 4 quintos. Es conocido por los ángulos notables, chicos, ¿sí? De las tablas. Entonces, 4 quintos. Bueno, el peso pasa al otro lado como positivo. Esto me va a dar 800 entre 5. Y 800 entre 5 es 160 el peso. ¿Sí? El peso, ¿qué digo? El peso del bloque va a ser 160. 160, ¿qué? Newton se puede decir, ¿no? Incluso. Pero el peso es igual a la masa por gravedad, lo que les decía, chicos. Entonces, bueno, acá lo estoy cambiando para hacerlo más rápido, más ordenado. Masa por gravedad es igual a 160. La gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado y el otro es, bueno, 160, que hemos deducido. Entonces, 160, este 10 pasa al otro lado a dividir, como pueden ver ustedes. 160 entre 10, ¿cuánto va a ser? 16. Entonces la masa va a ser 16 kilos, ¿sí? Muy bien. Espero que se haya entendido. Vamos a pasar al ejercicio 4, chicos. Bueno, acá es un ejercicio ya de otro tipo, ¿no? Pero vamos.
La figura muestra una esfera en equilibrio apoyada en una pared vertical. El equilibrio, bueno, el equilibrio, dice, en equilibrio debería ser. Si el módulo de la tensión en la cuerda es 40 newton, determine la cantidad de masa de la esfera. Cantidad de masa. Chicos, cuando se refiere a cantidad de masa, es lo mismo, ¿no? La masa. ¿Ya? Nos pide otra vez la masa. Aquí hay una tensión. Entonces, aquí hacemos el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Va a ser una vez más inclinado la tensión. Hay otra fuerza que no les he expuesto todavía porque no los ejercicios no meritaban. Cuando un cuerpo está en contacto con la pared, este va a causarle una fuerza, ¿sí? Una fuerza pequeña, mínima quizás. A eso se le denomina fuerza normal, chicos, ¿ya? Es una fuerza normal que actúa perpendicular a la superficie, ¿no? Esto es ¿Qué significa perpendicular? Que van a formar un ángulo de 90 grados acá, ¿sí? De esa manera va a actuar y es una fuerza normal, es lo que estoy poniendo acá, ¿no? Va a ser perpendicular. No puede actuar la fuerza así, ¿no? La normal no puede actuar un poco inclinado, no, es perpendicular. Ahora, en superficies inclinadas, bueno, obviamente va a ser inclinado también. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora este 37, ¿por qué lo determino, chicos? Una vez más, ¿no? Esto va a ser perpendicular, chicos. Entonces, el complemento de 53 va a ser 37, ¿no? 37 más 53, 90. Más este 90 que está aquí, 180. Y cumple con la condición de un triángulo, ¿no? Que todo triángulo debe sumar 180. Los ángulos internos, ¿no? Ya, entonces, luego pasamos a descomponer las fuerzas, chicos, una vez más. Por trigonometría, ¿no? Como hemos visto hace ratos, t coseno de 53. Siempre en el eje X, si tenemos el ángulo aquí, vas a trabajar con coseno, ¿sí? La resultante por el coseno del ángulo que forman. Bueno, esa es una manera de determinar, ¿no? ¿Ya? Ustedes se pueden fijar así, los que no han llevado todavía trigonometría. Acá tenemos la resultante, ¿no? Entonces, este es el ángulo que forma la resultante con la que quieren descomponer. Entonces, ¿qué va a pasar eso? Va a ser t por coseno, siempre con coseno en el eje X del ángulo, en este caso 37. Y bueno, para el tema de las abscisas va a ser con seno, ¿ya? Pero siempre en cuando a qué trabaja. Ahora, si quiero expresarlo en función del 53, ¿a qué va a ser esto igual? Va a ser igual a t seno de 53, ¿sí? Es lo mismo. Entonces podemos trabajar con esto, es lo mismo. Voy a preferir el primero. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos reemplazar? Este era un vector, chicos. Entonces, ¿cómo podemos reemplazarlo, este vector, en función solamente en X, en Y? Esto va a ser así, ¿no? Va a ir a este lado y luego va a ir a este arriba, ¿sí? Entonces ya esto podemos borrarlo porque ya tenemos estos dos vectores que en realidad son en los ejes que están trabajando, ¿no? Son descomposiciones. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Estos van a ser, como les decía, ¿no? T seno 57, 37 y el otro T coseno 57, 37, mejor dicho. La fuerza normal ahí nada más. Ojo, no lo estoy eliminando, lo estoy poniendo ahí nada más. El peso que va a tener el bloque, y el peso siempre se pesa en el centro de la gravedad, en el centro, entonces hacia abajo, ¿no? Ya está, tenemos todas las fuerzas en X y en Y, no, ninguna fuerza inclinada. Entonces aplicamos también, ¿no? Las dos condiciones, que en ambos ejes deben ser igual a cero las fuerzas. Pero en este caso nos convendría aplicar en el eje Y. ¿Por qué en el eje Y? Porque en el eje Y está el peso, y el peso es masa por gravedad, y del cual podemos despejar la masa, ¿sí? Es lo que nos pide. En el eje X puedes aplicar, pero vas a hallar con eso la normal, el cual no te pide el ejercicio. Ahora, si te pide, bueno, genial, ¿no? Lo puedes hallar con eso, aplicando el otro. Entonces, ¿qué hacemos acá? Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. En Y tenemos esto, ¿no? T, seno de 50, que digo, de 37, que va hacia arriba, por eso es positivo. El otro, la masa, va a ser negativo porque va hacia abajo, ¿no? Siempre va a ser abajo. Y todo eso va a ser igual a 0. Entonces, el peso va a pasar al otro lado con un signo cambiar, ¿no? Entonces, el T, ¿cuánto es el T? Nos daba como dato, chicos, en el enunciado. 40 newton, decir, ¿sí? La tensión en esto, newton. Entonces lo reemplazamos, ¿no? 40. Ahora, seno de 37 es otro ángulo conocido, chicos. Es otro ángulo. Este es un ángulo clásico, ¿no? Muy conocido. 3, 4, 5, ¿no? Hemos hecho en la clase anterior. ¿Qué decía? Que aquí tenía 3, este valía 4, ¿no? La proporcionalidad, 3K, 4K y esto es 5K. Entonces, a partir de eso podemos hacer. Ahora, seno de 37, ¿a qué es igual a?
Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces, cateto opuesto de 37 es 4K. ¿Sí? Bueno, acá, a ver, un ratito. No estoy mal, ¿no? Terrible. Mil disculpas, chicos. Lo voy a borrar esta. La relación es esta, ¿no? Donde en el ángulo menor va a haber el grande, ¿no? 4K. Y en el ángulo mayor va a ser 3K. Así es la relación. Entonces, seno de 37 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, ¿qué es igual a? Bueno, cateto opuesto de 37 es 3K, ¿no? Lo opuesto. Entre 5K, ¿cuántos serían? Las K se anulan y es 3 quintos, como pueden observar ustedes. Entonces, 40 por 3 quintos. ¿A qué va a ser igual a eso? A 120. ¿De dónde saco este 120, chicos? De esta, ¿no? De la operación 40 por 3 va a ser 120 entre 5, ¿no? Y haciendo esta operación de 120 entre 5 va a ser 24. Nos falta pasarle la 10, así que tenemos que dividir eso, ¿no? Porque solo 24 es esto, ¿no? M por 10 es igual a 24. 10 es la gravedad, chicos, ¿ya? 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, 24 entre 10, ¿cuánto es? 2.4, ¿sí? Entonces, la masa va a ser ¿cuánto? 2.4 kilogramos, ¿ya? ¿Se entendió este ejercicio? Bueno, me pueden hacer consultas o confirmar, ¿no? Sí, se entendió. A ver, chicos, vamos por el chat. Perfecto. Gracias, chicos, por su respuesta. Bueno, pasamos al otro ejercicio, en el 5, ¿ya? En el sistema de equilibrio se pide determinar el valor de la deformación del resorte. Bueno, vamos a trabajar con un resorte, ¿ya? Esta es otra manera de otra fuerza, ¿no? Si este tiene una constante de deformación K igual a 200 newton por metro, y el peso nos da de los dos bloques. No se asusten, chicos, este es un resorte que va a cumplir la ley de Hooke, ¿no? ¿A qué es igual a la ley de Hooke? ¿Qué dice, no? Que K por X va a ser igual a la fuerza que ejerce el resorte. En este caso, podríamos hacer la tensión que ejerce este resortito, ¿sí? Entonces, esto vamos a utilizar más adelante. Por ahora, lo que conocemos, el diagrama de cuerpo libre. Empecemos por abajo, ¿ya? Va a tener un peso que va a ser, dice que es, bueno, por dato, ¿no? Que es 30 newtons, hacia abajo, ¿no? En el centro de gravedad. Y acá va a haber una tensión, chicos, tensión 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, sencillo. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, para el bloque 2, B, va a ser igual a tensión 1, que es positivo, menos el peso. Igual a 0, entonces tensión 1 es igual a peso. Entonces, el peso del bloque del B sabemos que es 30. Entonces, tensión 1 vale igual a 30 newton, ¿no? Se puede hacer directo, ¿no? Si no tenemos alguna fuerza, la tensión va a ser igual al peso, ¿no? Se puede sacar esa afirmación. Vamos al bloque, uy, horror. Este es el bloque A, ¿ya? No lo he cambiado, bloque A. Aquí sí, ¿no? Ya tenemos el tema del resortito. Entonces, el peso del bloque de la A es 20 newton por dato. La tensión era 30. ¿Por qué lo consideramos abajo, chicos? Para que exista equilibrio, ¿no? La tensión para este bloque va a ser hacia abajo. Y la fuerza, aquí va a ser como una tensión, ¿sí? Por eso lo estoy poniendo F, ¿ya? De la tensión del resorte. Entonces, sumatoria de fuerzas en el eje Y, porque en el eje X no existe. En el eje Y va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué hacemos? Esta fuerza o tensión en el resorte, una fuerza del resorte, ¿no? Que hace hacia arriba, va a ser igual, bueno, es positivo porque va hacia arriba, menos la tensión, que es el 1, menos el peso, que es 20, ¿no? Entonces reemplazamos, bueno, despejamos, ¿no? La fuerza va a ser la fuerza del resorte, va a ser tensión 1 más el peso. El tensión 1, ¿sabemos cuánto es, chicos? 30. El peso es 20. Entonces 30 más 20 es 50. Entonces la fuerza que ejerce el resorte es 20. No nos pide eso, ¿no? La deformación es lo que nos pide. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos esta fuerza, chicos. Acuérdense, cuando existan resortes, la fuerza que ejerce el resorte o la tensión, como quieran decirlo, va a ser igual a la constante de formación del resorte por X. Este es un dato que siempre te van a dar. Esta es la deformación que va a ser, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que esto es a estirar, ¿no? Cantidad. Esto en realidad significa eso. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos X, ¿no? Esta es la deformación. Es lo que nos piden. Entonces, 50 newton entre K.
¿sí? La constante. Entonces, 50 newton entre 200 newton por sobre metro. Es lo que decía la constante de formación. Entonces, ¿qué hacemos esto, no? Bueno, los newtons se anulan y los ceros también. Entonces, 50 entre 20 va a quedar un cuarto, pero esto va a ser metros. El X va a ser un cuarto en metros, ¿no? O sea, la deformación va a ser 1 entre 4 metros. Pero no nos piden metros, en centímetros. Así que, bueno, convertimos a ¿no? Lo multiplicamos por la conversión. Un metro equivale a 100 centímetros. Entonces los metros se cancelan. Y 100 entre 4, ¿cuánto es, chicos? 25 centímetros. Entonces, ¿qué nos dice? Que con estos dos bloques va a existir una deformación del resortito de 25 centímetros, ¿no? Se va a estirar este resorte. Quizás ese resorte estaba así antes de poner estas dos cargas. Y después, ¿qué va a pasar? Cuando, si le aplicamos estas dos, se va a estirar un poquitito más abajo, ¿no? Bueno, ustedes vieron el resortito, ¿no? Se estira y también a veces vuelve al mismo sitio, ¿sí? Es lo que nos indica. Entonces, esta distancia de cuánto ha variado es lo que nos estaba pidiendo. Eso va a ser 25 centímetros. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Muy bien. Vuelven al mismo link, chicos. Muchas gracias. Vuelven al mismo link. Vamos a continuar. Nos faltan 3, 4 ejercicios todavía.